Todo bien. ¿Qué expectativas tiene el sector empresarial? Bien, vamos primero a caracterizar el universo de personas que justamente están dando su visión en torno tanto a la economía como a la política. Se trata de 301 ejecutivos de empresas grandes y medianas que operan en Uruguay. ¿Sí? Esa es como la caracterización de lo que estamos teniendo como muestra. ¿Sí? El 58% son sociedades de capital nacional, hay un 35% que es de capital extranjero y el restante es de capital mixto y el 85%, una gran mayoría, está orientado al mercado interno. Y en particular un 45% del universo relevado justamente son empresas que facturan más de 50 millones de dólares al año. Así que esa es un poco la caracterización de quienes están contestando esta encuesta y vamos a empezar justamente analizando cuál es la visión en torno a los planes de contratación. Es decir, acá estamos mirando algo relevante para el empleo, pues estamos mirando el lado empleador del asunto y lo que tenemos es que de todos estos 300 ejecutivos encuestados, sí, el 30% visualiza que el año próximo aumentará la cantidad de empleados en su empresa. ¿Sí? Es una medición que de alguna manera sí se ha mantenido en los últimos 2 años por debajo del 35%. Abril ¿sí? 2023 es muy parecido a octubre de 2022, por lo menos en la comparación más corta, pero no difiere tanto de lo anterior. Exacto, y si te querés comparar las últimas dos, porque esto es una encuesta semestral, lo que tenés es que se mantiene constante el número de ejecutivos que señala que va a aumentar, pero tenés un aumento de los que están pensando que se puede llegar a reducir el número de empleos en su empresa. Acá estamos mirando la visión de cada uno en torno a su empresa. ¿Sí? El 60% más o menos no ve cambios significativos en lo que tiene que ver al personal que empleará dentro de lo que sería el 2024. En ese sentido, cierta estabilidad, siempre pensando en expectativas, ¿no? Siempre estamos analizando expectativas, son relevantes porque son las expectativas del lado empleador. ¿De quiénes contratan? Exacto. Y ahora vamos a ver, porque la siguiente pregunta que justamente releva la encuesta es, bueno, si no estás visualizando que el empleo va a aumentar en tu empresa, ¿cuáles son los principales motivos que están limitando ese aumento de la contratación? Y acá vemos un fenómeno que hemos visto en otras oportunidades, como el salario tiene dos caras. Tiene la cara del que lo cobra y tiene la cara del que lo paga, porque si vos te fijas, el 46%, es decir, la respuesta que más frecuentemente aparece al momento de explicar por qué no aumentaría la contratación, tiene que ver con el salario real elevado. Aún en un escenario en los últimos años, más allá de recuperaciones más cercanas en el tiempo de las que has hablado, de caída o de pérdida de salario real. Exactamente, nosotros tenemos que todavía el nivel de salario real del poder de compra está cerca de 4% por debajo de lo que teníamos en el 2019, eso en términos de lo que es la variación, y también hemos analizado, de hecho lo mencionó Bruno Giometti el martes pasado, el nivel de los salarios, justamente donde un tercio más o menos de los salarios son salarios sumergidos en el entendido que están por debajo de los 25.000 pesos líquidos. O sea que de alguna manera acá vemos las dos caras de ese fenómeno. El segundo tema, que también vamos a profundizar ahora porque es sumamente relevante, en particular en el contexto en el que estamos, donde tenemos una aceleración muy importante del avance tecnológico a partir de estos modelos de aprendizaje como el ChatGPT, ¿sí? El cual la segunda razón más frecuente tiene que ver con la disponibilidad de tecnologías que ahorran mano de obra, lo cual también tiene una derivada en torno a las perspectivas de empleo, no de corto plazo solamente, sino también a mediano y largo plazo. Claro. ¿Sí? Y después también aparece el bajo volumen de negocio, algo vinculado al entorno de bajo crecimiento de la economía. También problemas con la productividad de la mano de obra, relevante también para aproximarnos de otro lugar a la discusión de la última semana en torno a la reducción de la jornada, la viabilidad de la reducción de la jornada laboral. Bueno, conflictividad sindical aparece, pero siempre aparece con guarismos medianamente o comparativamente más bajos, y alguna restricción de la casa matriz son principalmente las fuentes de motivos por los cuales no estarían aumentando justamente el personal ocupado. Y ahora nos aproximamos a la parte más inquietante quizá de lo que está vinculada a la segunda razón, y eso es lo que vamos a ver en la tercera placa, que tiene que ver, bueno, qué es lo que pasa cuando se les pregunta sobre la introducción reciente de tecnología en los procesos que están llevando a cabo en la empresa, y lo que tenemos ahí es las distintas respuestas. Algunos son la mitad de las empresas o la mitad de las empresas que fueron encuestadas están diciendo que efectivamente han introducido o van a introducir procesos de automatización, ¿sí?, para determinadas tareas. Después tenemos un 4% que directamente está diciendo sí, son tecnologías que van a sustituir mano de obra, y un 22% que está diciendo de las dos, o sea, de las tecnologías de automatización y de las que directamente sustituyen mano de obra, por lo cual si redondeamos y sintetizamos la información, tenemos más de un 75% de las empresas están diciendo que han introducido o van a introducir justamente tecnología que de alguna manera puede limitar o condicionar las perspectivas de empleo.
empleo. Claro, hay un 4% que lo afirma rotundamente y ese 22% habría que ponerle lupa encima, pero no es poco que allí haya algunas respuestas en el mismo sentido, ¿no? Tal cual, ahí por eso tenemos como el 75% que están de alguna manera incursionando por este terreno, que es consistente con esto que estamos hablando de la aceleración que ha tenido el cambio tecnológico, en particular en el 2023 a partir de la emergencia de estas tecnologías nuevas que básicamente están suponiendo una disrupción más acelerada de lo que se podía prever hace un año. Sí, así que hasta acá con lo que tiene que ver con salarios y empleos, y ahora vamos a pasar a la siguiente placa porque de nuevo, dado que estamos analizando las expectativas empresariales y los empresarios son fijadores de precio, esta foto también es relevante. Ahora justamente que comentábamos sobre el dato de inflación que se conoció hoy, esa aceleración a 7,6%, y así es como visualizan los empresarios la inflación para el cierre de este año, es decir, cerraría este año en el mismo nivel que está hoy, 7,6%, se moderaría de cara a diciembre del 2024, pero se mantendría por arriba del 7%, y ahora en el mediano plazo, es decir, de acá a 3 o 4 años, están visualizando que bajaría por debajo del 7%, pero se mantendría por encima del 6%, que es justamente el techo del rango meta del Banco Central. Esto es sumamente relevante para pensar en los lineamientos de cara a la próxima ronda de negociación salarial que va a comenzar a mediados de año, y es la 10ª, que justamente está bajo el telón de fondo de lo que es el compromiso por recomponer, por cerrar esa brecha que se abrió en los últimos 3 años en torno al poder de compra. Para cerrar, ayer en este mismo rincón, pero con Natalia, estuvo Eduardo Botinelli hablando de la vinculación con el sistema político y las afinidades eventualmente de, digamos, el movimiento sindical uruguayo. Esto no es exactamente lo mismo, pero por lo menos introduce el grado de afinidad o no, lo que vas a presentar a continuación, de los sectores empresariales relevantes con respecto al actual gobierno, Exacto, acá si vamos a la última placa, lo que tenemos es justamente la evaluación empresarial, y cuando decimos empresarial estamos restringiendo el universo que caracterizamos al comienzo en torno a diversas dimensiones. En particular, la visión más positiva en torno a la gestión tiene que ver con la promoción de la inversión, con el crecimiento económico. A pesar del crecimiento económico es bajo, la economía uruguaya está hoy por hoy en recesión y no va a crecer más del 2% en el corto plazo. Después tenemos también buena evaluación en situación fiscal, y así vamos bajando en cascada, ¿sí?, en términos de a medida que se va reduciendo la aprobación, y en particular, que tiene que ver justamente con lo que analizaban recién ante la columna, fíjate que la mayor desaprobación, si se quiere, la gestión, está en lo que tiene que ver con la competitividad externa, que de alguna manera es justamente el reflejo de esa caída sostenida de las exportaciones y de los reclamos que se han intensificado en torno a la caída del dólar en nuestro país. Claro. ¿Sí? Así que acá tenés muchas dimensiones vinculadas a lo que es el mundo económico, pero también tenés otras, por ejemplo, en seguridad pública, los empresarios están visualizando o están desaprobando en un 25% lo que es la gestión del gobierno actual. Aún así, los niveles de desaprobación mayores son muy inferiores en el número que alcanzan a los de aprobación mayores, e incluso en su respectivo rubro casi que empatan con los de aprobación. En la que está peor, empata con la que efectivamente tiene la aprobación. Tiende a haber una visión positiva del gobierno. Tiende a haber, sí, de hecho la evaluación de los empresarios en torno al clima de negocios es excepcionalmente alta, alcanza casi el 90%. Claro. Así que acá tenés como la otra mirada, ¿sí?, o del otro lado del mostrador, de cómo se está viendo la gestión en torno a dimensiones que son claves como precios, empleo, salarios y distintas dimensiones que hacen al quehacer nacional en el ámbito de la economía. Interesante, Germán.